Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, por favor. Hoy tenemos un estudio titulado Casa Espiritual, hermanos, porque las Escrituras declaran que nosotros somos una habitación espiritual, y dice aquí en el capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzada. Nuevamente verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos dice la Escritura, hermanos, que nosotros tenemos como seres espirituales la capacidad de ofrecer sacrificios, ofrendas espirituales, y que obviamente dependiendo del tipo de ofrenda que tú sacrifiques, vas a traer una influencia, vas a preparar un ambiente espiritual para que tú puedas ser habitado. En este caso, hablando en el contexto de las Escrituras, hablando de los que son piedras vivas, para que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en tu vida. Entonces, primer verdad, tú tienes que entender que fuiste creado como una casa espiritual. Amén. Y dice que esa casa espiritual tiene cierta virtud y se le manda edificar. Aquí la definición para edificar, póngame atención, se compone de dos palabras: oikos, que es hogar, y demo, que es construir. Quiere decir que nosotros tenemos la virtud de construir un ambiente hogareño, construir un hogar para que alguien lo habite. Esto es importante que lo podamos entender, porque de aquí podemos nosotros entender por qué algunos caminan con Dios y otros no pueden caminar con Dios. Por qué algunos son victoriosos y otros sencillamente de continuo están cayendo. ¿Cuál es de alguna manera la causa? Número uno, que no han entendido que son una casa espiritual, y que como son casa espiritual, Dios les dio la capacidad de fungir como sacerdotes. Ahora tiene que entender, el sacerdote era la persona que mediaba prácticamente entre Dios y los hombres. Era el encargado de ofrecer sacrificios en el antiguo pacto. En este nuevo pacto, nosotros somos sacerdotes en Cristo Jesús y tenemos la capacidad de meternos con Dios y de alguna manera bajar la palabra, bajar la instrucción, la dirección a nuestras vidas y poderla compartir con los que nos rodean. Pero tienes que entender, eres una casa espiritual y tú estás construyendo, sea para bien o sea para mal. Eso lo tienes que entender. No hay puntos medios, hermanos. Aquí no existen puntos medios. Aquí no es de que pues yo no quiero entrarle, yo mejor no leo para no condenarme, o yo mejor, yo a mi manera. No, hermanos, aquí no hay puntos medios. O edificas para que el Espíritu de Dios venga y more en ti, o construyes para que un espíritu inmundo te posea y more en ti. Tienes que entender esa verdad. Somos seres espirituales. Fuimos creados en el sexto día. Dice la Escritura que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No dice que fuimos creados a imagen y semejanza de algún cuadrúpedo, de algún monstruo marino, de algún reptil que se arrastra. No, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como somos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos la capacidad espiritual, de alguna manera, de ofrecer sacrificios. ¿Sí me explico? La palabra sacrificio tiene que ver con el verbo tuo y quiere decir ofrecer una víctima, quitarle la vida a una víctima, o lo que vendría a ser una ofrenda. Amén. Ustedes acaban de cantar. Eso es una ofrenda. Acaban de alguna manera de ofrecer una ofrenda de palmas. Le aplaudieron al Señor. Son ofrendas que ustedes ofrecen.
Monetariamente ustedes cooperan con la ofrenda. Hablando en cuestión a responsabilidad, participación, ustedes llegan temprano, acomodan las sillas, barren, trapean, abren, cierran, recogen. Ustedes están ofrendando cosas al Señor, sacrificios que en la actualidad vendrían a ser actos de gratitud. Pero tienes que entender esto: la vida de todo ser humano, y hablando particularmente de los creyentes, de los discípulos, de los peregrinos, debería de centrarse en un solo objetivo, y este objetivo tiene que ser excluyente. Quiere decir que no permite que haya otra cosa que compita con él. Un objetivo excluyente es aquel que está buscando llegar a la estatura del varón perfecto. Entiéndelo. Si la iglesia pierde este objetivo, la iglesia sencillamente se centrará en venir, poner las sillas, preparar el sonido, cantar e irse. Perdió su objetivo. Cada vez que nosotros venimos a este lugar, sean uno, dos, ni uno, solo nosotros, no importa, ese día Dios va a tallar cosas en nosotros. Dios va a estar manifestando su palabra, va a alumbrar rincones muy recónditos en nuestra alma, en nuestro corazón, y Él va a estar trabajando con nosotros, porque el objetivo de Dios es regresarle su dignidad al hombre. Hermanos, no estamos hablando de un grupo, estamos hablando de un trato personal entre Dios y sus criaturas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Entonces es muy importante. Por favor, no pierda de vista esto. Toda educación de los niños tiene que ser centrada en alcanzar la estatura del varón perfecto. Toda evangelización, toda doctrina, todo acto social de amor que se pueda hacer ante nuestra comunidad tiene que ser con un objetivo: que se les pueda impresionar en sus almas e invitarles a que ellos busquen ser forjados, formados, tallados a la imagen del varón perfecto. Amén. Tienes que entenderlo para que no se te haga rutinario, para que no empieces a perder sentido a esto, sino que tú comprendas, número uno, que eres una casa espiritual. Número dos, que tú eres un sacerdote. Número tres, que tú cuando ofreces sacrificios, obviamente lo único que haces es la palabra edificar, construir un hogar, construir un edificio, construir una morada, es lo que tú haces. Construyes una morada para que obviamente alguien la venga a habitar. Ese es el propósito del estar edificándonos. Entonces la palabra edificar tiene que ver con oikos y demo hogar, y oikos construir. Tú estás construyendo una morada para que alguien la habite. Amén. Tenemos que entenderlo. Somos casas espirituales, y de acuerdo a lo que dice la Escritura, cada quien edifica para que more algo muy particular en su vida. Jesús está hablando esta verdad, habiendo inspirado a Pedro, y Pedro, obviamente, habiendo recibido enseñanza tanto como un testigo presencial como una doctrina de parte del Señor Jesús, él siendo testigo ocular se dio cuenta de algo, que durante el ministerio de Jesús los demonios salían de las personas. Y dice en el capítulo 11, verso 24 de Lucas: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa, ¿qué dice? De donde salí. Una verdad es declarada ahí, hermanos. El espíritu hizo de ese hombre su habitación, su casa. Estaba yo analizando dos palabras, la palabra home y la palabra house. Son dos palabras que aparentemente significan lo mismo. La gente puede decir I'm going home, yo voy a casa. I'm going to my house, voy a mi casa. Pero la verdad es que está diciendo dos cosas muy diferentes. Cuando dice I'm going to my house, ella está hablando de las paredes, del techo. Y cuando dice I'm going to fill my home, está hablando del ambiente familiar, maternal, paternal, que se cierne debajo de ese techo y debajo de esas paredes. Esto es lo que está pasando. Este espíritu encontró un ambiente muy particular en ese hombre. Y él tenía una característica. ¿Qué tipo de espíritu era? Inmundo, dice ahí. ¿Sí? Era inmundo.
un espíritu mundano, un espíritu lascivo, un espíritu de alguna manera inmoral. Primera de Pedro capítulo 2, será por eso que el apóstol Pedro está haciendo la invitación para que obviamente cada uno de nosotros tome estas verdades y se sirva de ellas para poder tener un crecimiento espiritual. Dice la escritura, primera de Pedro capítulo 2, en el verso 1, desechando pues toda malicia, esto se refiere a perversidad, todo engaño, se refiere a error, hipocresía, doble vida, envidia, ¿verdad? El dolor por ver a los demás en prosperidad y todas las detracciones, hablando de todo tipo de cosas injustas. Entonces, será por eso que el apóstol Pedro está diciendo, quiten esto, porque si estas cosas están en sus vidas, yo vi un espíritu inmundo que dijo, volveré a mi casa de donde salí. ¿Qué tipo de ambiente se le generaba? ¿Qué tipo de sacrificios crees tú que ofrecía este hombre del espíritu inmundo? ¿Qué tipo de sacrificios crees que ofrecía? Prácticamente lujuria, perversidad sexual, ¿verdad? Violencia, malicia, inmundicia. Eso era lo que él, de alguna manera, eso sacrificaba. Tú tienes que tener cuidado. En un mundo tan pervertido, tan desenfrenado como en el que vivimos, tú puedes salir a la calle, ir hacia el trabajo o aún en tu propia casa, si hay inmundos, inmundas, ahí mismo serás asaltado. Y la Biblia dice en el libro de Pedro, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, quiere decir que ese tipo de personas cayeron esclavas de un espíritu que se movía en una sociedad donde obviamente había un espíritu sensual que estaba a la mano, engañando, envolviendo, siendo un solo cuerpo. Entonces, vemos una cosa, Pedro dice que tenemos la capacidad de ofrecer sacrificios. Todo lo que tú haces, todo lo que sacrificas, todo lo que tú ofreces, ya sea al Espíritu Santo o al Espíritu inmundo, él lo va a tomar. Y él se va a sentir muy agradable ahí donde se le está ofreciendo o donde se le está construyendo. ¿Qué idea tenemos cuando hablamos con ese sustantivo, ese verbo de construir? ¿A qué se refiere la construcción, hermanos? Empiezas a formar algo, empiezas a edificar algo, pero nadie edifica para que algo quede deshabitado, ¿sí? No, la gente edifica para que se pueda habitar. Entonces Pedro sabía una cosa. Cuando el espíritu inmundo sale, sale porque la palabra lo limpió a ese hombre. Pero ese hombre tiene que empezar, dice, vosotros también como piedras vivas, que nos asociemos a Jesucristo. Por favor, regresa. Dice el verso 2:2, desechando pues toda malicia, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis por la salvación. Por favor, siguiente. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, por favor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué tiene que hacer entonces alguien que se limpia? Hermano, alguien que corta ese tipo de sacrificios, que omite más esas injusticias, tiene que acercarse a Cristo, venir a Jesús, aprender de Jesús. Por eso dice que la leche espiritual no adulterada es un medio de gracia, la palabra. Cada vez que vienes, la palabra te nutre y ella te hace crecer y te enseña cómo sacrificar correctamente. Dice ahí, desecha la malicia, desecha las detracciones, desecha prácticamente la hipocresía, desecha esas cosas, porque lo único que haces es un cultivo, un caldo de cultivo para que venga un espíritu muy particular. Amén, hermanos. Entonces, ahí está la clave por la cual muchos no pueden cambiar, no han aprendido que son sacerdotes, ya sea un tipo Gargamel, ¿verdad? Un sacerdote caído, o puede ser un sacerdote del Dios Altísimo. Algo va a ofrecer, algo va a sacrificar. Creo que ahí tiene sentido, toma sentido la palabra de Dios cuando dice, ninguno se acercará a mí con las manos vacías. No, algo tienes que ofrendar, algo tienes que ofrecer. Dice en Lucas capítulo 2 verso 25, vayamos a ver un personaje que entendía muy bien esta verdad. Deseamos de todo corazón que tú la comprendas.
Para que ya dejes de decir, yo sí quiero agradar a Dios, pero no puedo. Aquí está la instrucción, mi amado hermano. Aquí está lo que tú tienes que hacer. Capítulo 2, verso 25 dice la Escritura: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A ver, hermanos, ¿este era un sacerdote también o no? ¿Era una casa espiritual o no? ¿Quién se movía en él? Y más adelante te dice qué era lo que él sacrificaba. ¿Qué sacrificaba? Dice que este hombre sacrificaba actos de justicia y actos de piedad. Y obviamente él, recuerden, construir, oikos, hogar, demo, construir. Entonces él estaba construyendo una habitación para que el Espíritu Santo se moviera con libertad. Amén. Él era piadoso y él era justo. ¿Sí, hermanos? Y el Espíritu Santo, era imposible que no viniera el Espíritu Santo ahí. Hermano, ¿por qué no se mueve el Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué no suceden milagros? ¿Por qué no suceden sanidades? ¿Por qué tanta apostasía? ¿Por qué tanto caído? ¿Por qué tanto derrotado? Ahí está el problema, que no estamos siendo responsables de generar un ambiente adecuado para que Él se mueva. ¿Sí me explico, hermanos? El espíritu inmundo se movía en un lugar donde había malicia, hipocresía, detracciones, lascivia, lujuria, adulterio, y él se mueve muy rectamente en ese lugar, muy legalmente en ese lugar. Pero vemos uno que prácticamente construyó, ¿verdad? Un hogar, un ambiente. ¿Qué tipo de ambiente? Al Espíritu Santo le gusta que seamos piadosos, ¿cierto o no? Al Espíritu Santo le gusta que seamos justos, ¿cierto o no? La Biblia dice, el Salmo de David: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, aquel a quien de alguna manera, aún en daño propio, en daño suyo propio, no por eso cambia, dice la Escritura. Se genera un ambiente. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante cuando vayamos a iniciar una reunión, estar en un ambiente. Estar en una actitud, estar en un mismo canal, deseando que el Espíritu se mueva en medio de nosotros, rogándole, pidiéndole, por favor, manifiéstate, por favor, aquí hay un ambiente que hemos preparado para que tú vengas a morar con nosotros. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante, vemos que se nos ordena como gente de Dios a fomentar, a construir un ambiente espiritual. Y nuestra meta, recuerda, es la estatura del varón perfecto. Entonces, cada uno de nosotros tiene que estar diligentemente vigilando sus actitudes, viendo sus intenciones, corrigiendo lo que está de alguna manera desordenado. Por tanto, lo que nosotros sacrificamos es lo que va a generar la influencia en nuestras vidas. El libro de Hechos, capítulo 16, verso 13. Capítulo 16, verso 13. Dice así: un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse ¿qué? La oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, juntos, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Era una casa espiritual esta mujer? ¿Era un sacerdote? ¿Qué tipo de ofrendas llevaba a cabo al Señor? Por favor, regresan el verso, dijimos, capítulo 16, verso 13. Vamos a ver el tipo de ofrendas que ella hacía, el tipo de sacrificios, por favor. Dice así: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esa mujer tenía la costumbre de ofrendar en el día de reposo. ¿El día del Señor lo quebrantaba? No, ahí estaba en el día de reposo. Obediencia, sacrificaba obediencia. Y por otro lado, dice que esa mujer era una mujer que adoraba a Dios. Era una adoradora.
Hoy se conoce a los adoradores como el que canta, ¿verdad? Puede ser que cantara a lo mejor, pero es más seguro que aunque no cantara o cantara muy feo, su voluntad estaba para servir al Señor y reconocía el señorío del Señor. ¿Te das cuenta del ambiente que se generaba? Una que respetaba el día del Señor y una que respetaba y honraba al Señor. Y por otro lado, si por favor proyectas el verso 15, fíjate lo que hizo. No solo en hecho, no solo en palabras, dice ahí después del punto y coma, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor juntos, entrad, ¿dónde? Y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué sacrificó después? Su casa. La ofreció. ¿Tú crees que la iglesia debería estar mendigando a un avaro que le rente cuando la iglesia tiene casas? ¿Debería? No, no debería. ¿Por qué? Hay quien tiene 2, 3, 4 casas y algunas ni las habitan y otras ni le pagan renta o vive puro maleante ahí de sus hijos, ¿verdad? Puro perverso. Pero eso sí quieren ir al cielo. ¿Tú crees que van a ir al cielo? No, hermano. Somos sacerdotes. Somos gente capacitada para ofrecer sacrificios y dependiendo lo que sacrificamos es lo que se manifiesta. ¿Sí me explico? Aquí vemos una mujer que como sacerdota, ella de alguna manera ofrece sacrificios. Número 1, dice que respetaba el día del Señor. Hay quienes se quedan durmiendo el día del Señor. Hay quienes van a trabajar el día del Señor. Hay quienes van a pecar al día del Señor. Hermano, es decir, lo que hacemos es lo que ofrecemos. Y lo que tú sacrificas es lo que hace que de alguna manera edificas una casa para que venga un espíritu y sea la influencia que se esté moviendo. Por eso puedes entender por qué mucha gente dice, no te siento, Señor. Es que no sé qué está pasando. Es que ya no tengo ganas de seguir. Es que estoy muy desanimado. ¿Dónde estuvo el problema? Es que todos buscan su propio bien. ¿Y por qué no buscas tú el bien de todos entonces? Ya que todos están de moda buscando su propio bien. ¿Tú qué deberías de hacer? Pues tú busca el bien de todos. Ese debería ser de alguna manera la respuesta. Entonces, dependiendo la actitud, recuerda, esta palabra edificar, oikodemo, es construir un ambiente para que algo baje. ¿Sí me explico, hermanos? Que algo baje. Segunda de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer el 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así. Y viene la palabra. ¿Ok? ¿Qué tipo de ofrenda ofreció ya no Eliseo, el tañedor? El tañedor era un tocador de instrumento, era un músico, era un salmista. ¿Cómo estaba el corazón, la edificación de ese tañedor? ¿Cómo estaba? Una ofrenda grata para el Señor. La prueba está que cuando él empezó a tocar, ¿qué sucedió? Dice que descendió la mano de Dios. ¿Somos sacerdotes o no lo somos? ¿Lo que ofrendamos influencia a nuestro alrededor o no? Sí, para bien o para mal. ¿Puede estar la reunión vacía? Hermano, no es el número de individuos lo que va a generar nuestra fe, sino es la palabra, la promesa que Dios nos dio, lo que nos mantiene vivos creyendo que Dios en medio de nosotros está. ¿Sí me explico? Es muy importante. Entonces vemos un Eliseo que tenía respeto, dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Tenía la palabra clara y tenía respeto por Josafat, que era un varón justo, pero por otro lado, era un hombre, dice, vive Jehová, en cuya presencia, ¿qué? Estoy. Era un hombre que se la pasaba en la presencia de Dios, meditando, platicando, considerando, conservando. ¿Te acuerdas ahí en el libro de Deuteronomio donde dice, sacará, Deuteronomio 17, dice, sacará una copia de esta ley y la tendrá consigo mismo para leerla todos los días de su vida, para que su corazón no se ensoberbezca sobre sus hermanos y aprenda a temer a Jehová? ¿Tú crees que Eliseo no tenía una copia también? Claro, hermanos, el mandamiento era para todos.
Todo aquel que quisiera agradar al Señor y edificar una casa espiritual de acuerdo al Espíritu de Dios, tenía que conocer la mente de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Juntos. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros, capítulo 3, verso 1, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Siguiente verso. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué sacrificios ofrecían estos niños? Carnales sacrificios. ¿Qué se movía en medio de ellos? Un espíritu de disensión, un espíritu de egoísmo, un espíritu de falta de dominio propio, falta de cruz. ¿Cuál era el propósito del espíritu? Y yo les quería hablar como ¿qué? Como espirituales. Porque ustedes son casa ¿qué? Espiritual. Porque ustedes son sacerdotes. Porque si ustedes aprenden a edificar una casa, el Espíritu Santo vendrá y les dará la carne sólida, el alimento sólido. Amén. Pero dice, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces vemos que prácticamente la vendedora de púrpura estaba en el canal adecuado. ¿Quién le abrió el entendimiento a la vendedora de púrpura? Dios. Se movió. Y ella dice, regresa el versículo, por favor, Hechos 16, 13. No estaba de maliciosa. Ay, Pablo viene a buscar mi casa. No, no estaba haciendo eso. Ella estaba en un canal muy hermoso. Y ella sencillamente sabía que lo que ofrecía, lo ofrecía para el Señor. Dice ahí, por favor, es Hechos capítulo 16, en el verso 15, mi amado hermano. Verso 15 dice, y cuando fue bautizada, fíjate nada más, y su familia nos rogó. ¿Qué fue lo que hizo? Nos rogó, nos hizo firmar un papel, no un contrato. Les voy a prestar mi casa, pero fírmeme un contrato. ¿Dijo eso? No, hermanos, dice, nos rogó diciendo, ¿qué dijo? Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice que no solo les rogó, les obligó a quedarse. Se movía el Señor en la vida de esa mujer. Amén. Porque somos sacerdotes. Lo que ofrecemos al Señor hace que venga inevitablemente el Señor. Dispuestos para toda buena obra. Sirviendo en espíritu y en verdad al Señor. No de labios, sino en hechos y en verdad. Moviéndonos como hombres carnales o espirituales. Como espirituales. Si ves que de alguna manera en tu casa llegas y, por ejemplo, no sé, un ejemplo, algún familiar, algún amigo tiene una fiesta carnavalesca y tú te das cuenta que las cosas no están bien, hermano, yo te pregunto, ellos están haciendo un caldo de cultivo ahí. ¿Qué crees que esté bajando allí? ¡Demonios! Y ahí vas ingenuamente a meterte. ¿A qué te metiste ahí? De rato te sientes condenado, ya no quieres ir a la reunión, ya de alguna manera no quieres orar, leer. ¿Dónde estuvo el problema? Que tú no fuiste sabio para entender que somos sacerdotes y que de alguna manera lo que ofrecemos hace que bajen cosas a nuestra vida. Hechos 16, 16 dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hasta ahí. Hasta parece como que fuera el mismo texto que tocaba Jesús cuando dice, cuando el espíritu mundo sale del hombre, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿A quién le habló Pablo? ¿A la muchacha? Al espíritu. ¿Por qué al espíritu y por qué no a la muchacha? El espíritu era el quien la estaba influenciando. ¿Quién te influencia para adorar a Dios, para apoyar la obra de Dios, para echarle ganas en la obra de Dios? ¿Quién te está influenciando? Yo quiero que razones, porque hay veces como cristianos nos acostumbramos y hay veces perdemos esa sensibilidad de entender que dentro de nosotros se está moviendo algo que es el Espíritu de Dios.
Te acostumbras tanto que al rato te la crees que eres tú quien sirve al Señor. Tú no le sirves ni para el arranque. O sea, quiero que entiendas una cosa: cuando a ti se te da venir, apoyar, aportar, ofrendar, hacer cosas para Dios, algo se está moviendo dentro de ti. A ti y a mí se nos daba el egoísmo, se nos daba el ventajismo, se nos daba la maldad. Eso es lo que se nos daba. ¿No es cierto, hermanos? Entonces vemos aquí que esta mujer tenía un espíritu inmundo. Bueno, no era inmundo, de hecho era un espíritu de adivinación. Y si era de adivinación, ¿qué tipo de ofrendas se ofrecían ahí? ¿Ofrendas de mentira? Sí, ¿no? Porque era un espíritu de adivinación. En parte decía ciertas cosas reales y en parte eran puras mentiras. Era obvio, dice que daba gran ganancia. Había de alguna manera ese pecado de avaricia. Sí, había codicia, había avaricia, había mentira. ¿Qué más había en ese lugar, hermanos? Amor al dinero, materialismo, ¿verdad? Había todo ese tipo de cosas. Entonces lo que ofrecían ahí hacía que bajara ese espíritu y de repente tomaba su parábola y adivinaba ciertas cosas. Cuando es reprendido, ese espíritu sale de esa mujer. Y esa mujer quedó en un estado como el que dice Lucas. La agarraron adornada y vacía. Es en ese punto donde es peligroso. Cada vez que tú vienes y escuchas la palabra te limpia, la palabra te adorna. Pero si tú no tomas la decisión de empezar a sacrificar sacrificios agradables y aceptos al Señor, vayamos a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Tú tienes que tener mucho cuidado para no estar inventando cosas. Es que es día de la Santa Cruz, voy a ir a ponerme mi señal en la frente. No estés inventando cosas. Aquí nos dice claramente qué es lo que tenemos que hacer. Es que es Semana Santa, no voy a comer carne de puerco el viernes. No, hermanos, no dice eso. Dice aquí, en el capítulo 2, en el verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, ¿qué? ¿Sacrificios qué, hermanos? Espirituales. Y dice, ¿aceptables a quién? A Dios. O sea, hay actos que son aceptables a Dios. No todo lo que se ofrenda es aceptado por Dios. En el nombre de Jesús te lo acepta el Señor. Pero hay sacrificios muy particulares que Dios acepta. Entonces, si esa persona, esa mujer que tenía espíritu de adivinación es adivina, sale el espíritu inmundo. ¿Qué tenía que hacer ella? Comenzar a desear la leche espiritual no adulterada. Y a través de la enseñanza de esa leche espiritual, ella iba a comenzar a entender qué cosas son las que hay que sacrificar para que Dios no las acepte. ¿Sí me explico, hermanos? Y dice la Escritura, para que podáis vosotros también como piedras vivas, por favor, capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Fíjate lo que dice, es leche espiritual, es la palabra. Si somos espirituales, casa espiritual, ¿qué necesitamos? ¿Carne, comida sólida o comida espiritual? Comida espiritual, es una leche espiritual y esta leche espiritual no está adulterada, no está infectada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis, para poder seguir a la imagen y semejanza del Señor. Alcanzar el objetivo perfecto que es Cristo Jesús, el varón perfecto. Amén. Entonces nuestro objetivo muchas veces se quedó truncado y la gente de alguna manera quiere ser como Juan Diego, quiere ser como de alguna manera, no sé, como San Martín de Porres. Cada quien tiene su santo, hermanos. Nosotros tenemos uno que es el Rey de los santos y ese es el carácter que tenemos que atender, que entender, que buscar. Tenemos que hacer esas cosas porque si nosotros no obramos de esa manera, entonces, hermanos, lo que sacrifiquemos, lo único que va a hacer es que va a venir y va a influenciar nuestras vidas. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estas verdades. A través de la doctrina del Señor podemos aprender a construir una morada para el Señor. O en su defecto, podemos de alguna manera aprender a construir una morada para un espíritu inmundo. Y obviamente, hermanos, yo solamente, sería cuestión nada más de ser
diligentes y a lo mejor un poquito como que dispuestos para poder comprobar esta verdad en la vida natural. Y yo he escuchado de personas que tienen su amigo secreto. ¿Has oído hablar de ese tipo de casos? Las personas tienen su amigo secreto. Y escuchas personas que dicen, la otra vez comentaba con una madre de familia que se me acercó y me dijo, quiero hablar con usted. Dígame, claro que sí. Es que estoy espantada. Dígame. Dice, lo que pasa es que mi hija, de repente su hija tenía escasos 3 años, dice, es que mi hija me dice que tiene un amigo y que él platica, una amiga, y que ella platica con ella, que se ríen. Y yo por un momento, como la vi niña, yo pensé, pues esta niña está fantaseando. Ya está bien. Dice, pero ya me metió temor, porque esta mañana me dijo que le había dicho a su amiga que se la iba a llevar con ella. Y eso sí ya me dejó pensando. Y cuando yo empecé a escarbar, señora, ¿y usted a qué se dedica? ¿Usted es de las que se sienta a ver la comedia? ¿Usted es de las que de alguna manera usa pantalón apretado? ¿Es de las que se le salen groserías? ¿Usted es así? Sí, honestamente sí soy así. Bueno, usted es la responsable de que ese demonio esté ahí. Usted está atrayendo ese espíritu a esa vida. Y obviamente el demonio quiere tomar a la niña para llevársela. Si usted corta con esas cosas, es obvio que ese espíritu se va a ir. Deje que el Señor entre a su vida. Entonces, es algo de la vida cotidiana. En ocasiones me llegó cuando trabajaba en el taxi, al ir cambiando la banda de radio, de repente por ahí salía el programa de La Mano Peluda y casi siempre como que eran las historias de que se me sube el muerto, de que allá en la vieja choza de mi abuela y cosas así, amados hermanos. Y entonces entendemos una cosa, ¿a qué se dedicaba ese tipo de gente? Ellos se dedicaban a sacrificar ciertos actos que atraían espíritus inmundos. Hermanos, Romanos capítulo 8, verso 24, verso 29, perdón, capítulo 8, verso 29. Fíjate lo que dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos, ¿qué dice? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nos damos cuenta de algo. ¿Cuál debe de ser o cuál es el objetivo de Dios para cada criatura? Que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Nada más. Pero eso depende de ti. El tipo de ambiente en el que tú estás. ¿Sí me explico? Eso es lo que de alguna manera va a permitir que tú puedas ir siendo edificado. Que tú puedas ir construyendo una habitación para que venga cierta influencia o te lleve a ser más santo, te lleve a ser más abnegado o te lleve a ser egoísta, mundano. Amén. Pero eso depende de ti, hermano. Por eso tienes que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Recuerdo muy bien que un día me tocó trabajar con un hombre que confeccionaba ropa. Confeccionaba y cosía, teñía ropa el hombre. Y también confeccionaba, cortaba y mandaba a coser la ropa. Y recuerdo muy bien que éramos varios los que estábamos ahí, que estudiábamos la Biblia. Hermano, había una grabadora, desde que llegábamos, ponían predicaciones, hermano. ¿Tú te puedes imaginar el ambiente que se fomentaba en ese lugar? Hermano, un ambiente de respeto, de amor, de fe, sacábamos la producción así. El hombre estaba muy contento. ¿Sabes qué hacíamos cuando llegábamos? Antes de abrir la cortina, antes de hacer cualquier cosa, todos doblábamos nuestra rodilla y comenzábamos a poner nuestro día de trabajo en las manos del Señor. Dice que la palabra construir es edificar una casa, un ambiente hogareño para lo que tú quieres que habite contigo. ¿Sí me explico, hermanos? Era un ambiente hermoso. Pero me ha pasado trabajar con impíos o con hipócritas que dice que son, ahí te ponen la música infernal, te ponen las cumbias, te ponen las de los tiempos de su abuelita, las de esa estación de ¿cómo se llama esa estación? El fonógrafo y tú estás de alguna vez sintiendo ese espíritu cabaretero, ese espíritu de Tintán, ese espíritu muy particular, sí, hermano. O sea que se mueve y la gente dice que busca a Dios. La gente dice que le va a echar ganas. ¿Tú crees que le va a echar ganas? Ese pobre necio, ciego, no sabe que él mismo al prender la radio se conecta con un tipo de influencia muy particular. Sí, es al mismo infierno. No, hermanos. Tú debes de fomentar
un ambiente espiritual. Yo personalmente agarro y le pongo la música en la noche a mi niño y ahí se la pongo. Y toda la noche le está. Yo quiero fomentar un ambiente ahí en mi casa. Yo sé que el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza. ¿No dice la Escritura que el Señor se mueve, habita en la alabanza de su pueblo? Hermano, eso deberías de tener en tu casa. Ganas no me faltan de comprarme una trompeta y ahí donde vivo subirla a unos 15 metros y subirle el volumen para que de alguna manera la gente pueda ser influenciada. Pero uno depende. Número 1, tú eres sacerdote. Número 2, eres una casa espiritual. Número 3, lo que tú ofrezcas es lo que va a hacer que venga o el espíritu inmundo o el Espíritu de Cristo. ¿Sí me explico, hermanos? No está en nosotros arrepentirnos. La verdad, nosotros, ¿quién de nosotros se arrepintió? A lo más que llegamos fue a remordimiento. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento se basa en lo que le está pasando. El arrepentimiento se centra en lo que los demás están sufriendo y lo que les hice. Son dos cosas muy diferentes. El borracho cuando está llorando en la cantina es que me dejó mi esposa, es que pobrecito de mí, y en el AA es que soy un enfermo. Está solamente con remordimiento. El Espíritu Santo viene y produce arrepentimiento. Ni siquiera está en nosotros. Entonces, apréndetela. Si tú quieres entender estas verdades, esa mujer vendedora de púrpura, fíjate, guardaba el día de reposo. Era una adoradora de Dios, pero no se había bautizado. ¿O sí se había bautizado? No se había bautizado, no había aprendido la puerta espiritual que se abre cuando tú te bautizas. Y cuando de alguna manera el Espíritu bajó, dice que le abrió el entendimiento, ¿no dice la Escritura? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando le abrieron el entendimiento a esa mujer? ¿15 años para bautizarse? No, en esa reunión que dice ella, por favor proyéctalo nuevamente, Hechos capítulo 16, para que podamos ver. Entonces entendemos que dependiendo el ambiente espiritual que fomentemos nosotros es lo que se va a mover. Capítulo 16, en el verso 13, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, y precisamente junto a un río donde solía hacerse la oración. En ese río no solían bajar con bikini o estar tomando tecates, no dice eso, dice que solían hacer ¿qué? La oración. Y sentándonos hablamos, aquí vemos evidentemente que la mujer es muy inclinada a lo espiritual. No dice estaban los varones, ¿verdad que no dice eso? ¿Quiénes estaban allí? Mujeres, ustedes son afortunadas. Casi la mayoría de las iglesias está llena de mujeres. Casi las misioneras son mujeres. Casi la mayoría son enfermeras, son doctoras, son educadoras. Y esas son las que abren la puerta práctica, o más bien son propulsadas y se les abre la puerta del evangelismo. Son mujeres, dice, las mujeres, estaban sentadas, las mujeres que se habían, ¿qué? Reunido. Por favor, el siguiente verso. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ni siquiera está en nosotros el bautizarnos, dice que tiene que venir él. Y cuando fue bautizada, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Bautízate, ábreme tu puerta, la de tu corazón y la de tu casa. ¿Y qué? Dice, nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dependiendo del ambiente espiritual, es como la gente de alguna manera. ¿Había un río? ¿Había un corazón dispuesto? ¿Qué impedía que ella se bautizara? ¿Tenía que tener los 40 discipulados? ¿Los 3 meses a ver si brincaba un frutito ahí de arrepentimiento? No, hermanos, era la actitud, ¿sí me explico? La actitud espontánea de generar un ambiente. Entonces, ya nos dimos cuenta de una cosa. Si la persona ora y la persona es adoradora de Dios y quiere bautizarse, ¿hay que impedírselo? No, pues ahí te dice, ¿no? Ahí te das cuenta quién debe de bautizarse, ¿cierto o no? Ahí está. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirles, la Biblia dice que de alguna manera nosotros somos, quiero ser muy enfático, quiero ser hasta dogmista con esta verdad, porque tiene que ser entendida. Somos casa espiritual. De aquí en adelante entiende, yo soy una casa espiritual. Cuando te subas al chimeco, te subes a la ven, te subes a la combi, ponte en las manos del Señor. Cúbreme con tu sangre preciosa, Señor, porque es seguro que aquí viene una influencia que no es correcta. Ya tan solo con ver el letrero de siéntese, cállese y
calle, cierre la boca, ya con eso te das cuenta que un espíritu la inspiró, ¿cierto o no? Entonces es muy importante. Pídele al Señor que te guarde, que te cubra con su sangre preciosa, porque lo que ellos van influenciando y haciendo genera espíritus inmundos. Velos, ¿a quién suben adelante de la combi? ¿A las más viejitas, a las más de algunas arrugadas? A la pura joven. Y no suben a cualquier joven, ¿o sí suben a cualquiera? No, nada más las que despiertan su lujuria. Ya con eso ya te das cuenta de una cosa: ¿qué tipo de espíritu hay en el chimeco? ¿Qué tipo de espíritu hay en la ven? ¿Y qué tipo de espíritu hay en la mujer que se sube adelante con ellos? Ya, no vamos tan lejos. Una mujer decente sabiendo que son lujuriosos, gracias. Suba a su esposa ahí para que de alguna manera le cuide. Yo fui chimequero, hermanos, yo sé de lo que estoy hablando. ¿Sí? Yo no estoy hablando de alguna manera al aire, yo hablo con conocimiento de causa. Entonces es muy importante. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1, vemos nosotros que, estamos a punto de terminar, capítulo 13, verso 1, como casa espiritual, como sacerdotes, como gente que ofrece sacrificios, dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que dice, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Repartir bienes, sacrificarse, entregar todo lo que tienes, pero sin tener el carácter de Cristo, ¿de qué te sirve? Se volvió un personaje popular. Ganó las próximas elecciones, se hizo gobernadora o gobernador del Estado de México, pero no tiene el carácter de Cristo. ¿De qué le sirve? No sirve de nada, hermanos. Son un puñado de mentirosos. Quieren tu voto nada más para de alguna manera enriquecerse. Alguien dijo que una despensa dura una semana, pero la tienes que pagar 6 años. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Entonces es una realidad, hermanos. O sea, ellos no tienen la sensibilidad, son casa espiritual, pero no comprenden que han estado ofrendando a los demonios. Terminamos con esto, Mateo 7:24. Dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, juntos, que edificó su casa sobre la roca. Por favor, verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, juntos, que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué está diciendo Cristo? Somos hombres espirituales. Tanto los buenos como los malos tenemos la intención de construir. ¿Cierto o no? Aquí te está diciendo, no dice que nada más los buenos querían construir, ¿verdad que no? ¿Cuál de los dos tenía la intención de construir? Los dos. Quieras o no, sepan o no, ellos son hombres espirituales, para el mal o para el bien. Ellos son casas espirituales, son sacerdotes, y ellos ofrecen sacrificios, unos de obediencia y otros de desobediencia. Hermano, la vida está llena de adversidades. ¿Sí me explico? Está llena de situaciones turbias. Hoy tienes salud, mañana estás en una ruina. Hoy tienes para comer, mañana no tienes ni siquiera dónde caerte muerto. Así es la vida. Pero Cristo nos dice, capítulo 7, verso 24, Jesús nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por favor, 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada. Entonces ya te aseguró una cosa. El Señor te asegura una cosa. Si tú sacrificas para Dios, haces actos de sacrificio aceptables al Señor, hermano, las adversidades las vas a vencer. ¿Has visto cristianos de chocolate? Esos que de todo se tropiezan, que de todo se caen, que de todo tienes que tocarlos con pinzas. ¿Sí los has visto? Quiero decirte una cosa, este es el problema. Cuando tú sacrificas para el Señor, viene un ambiente a tu corazón, viene una convicción. Y dice aquí, ¿descendió qué? Lluvia. De arriba vienen las pruebas. Predica muy bien. A ver, le vamos a dejar caer una lluvia de pruebas, a ver si lo que predica lo vive y lo resiste.
¿Será que eso acontecerá? Claro, Dios está probando cada palabra que sale de mi boca. Y Él probará cada palabra que tú asientes con tu cabeza. Porque las pruebas vienen de arriba. Dios prueba a la gente. Pero dice ahí que también vinieron ríos. Los ríos corren por la tierra. Va a haber personas que se van a encargar de hacerte la vida de cuadritos. Entiéndelo. En la tierra hay diferentes personajes y muchos de ellos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, unos son de madera, otros son de barro, otros son de plata y otros son de oro. En una casa grande hay todo tipo de utensilios. Unos para uso honroso y otros para uso deshonroso. Entonces, en la misma tierra va a haber gente. Me decían de una persona cuyas hijas, ya una vez que crecieron, le dieron unas cachetadas a la mamá, le pegaron. Y ahora andan de prostitutas en el sistema de transporte y el papá trabaja ahí. Y el papá obviamente también está mal, pero él agarró y le dijo, oiga, por favor, se van a andar de prostitutas por otro lado, pero no donde yo trabajo. ¿Tú crees que le hicieron caso? ¿De dónde vino ese tipo de ríos? De aquí abajo de la tierra. ¿Sí me explico? Pero dice ahí que los únicos que resistirán pruebas del cielo, ataques de hombres de la tierra, son los que hayan sacrificado de acuerdo a lo que Dios había establecido. Porque somos casas espirituales y sacerdotes que están capacitados para sacrificar sacrificios aceptos a Dios. Amén. Por otro lado dice, soplaron vientos. De acuerdo a lo que dice Efesios, dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. ¿No es cierto que él reside en los lugares de prácticamente en ese lugar cóncavo? Ahí está él residiendo. Ese es el lugar que le asignaron. Le derrocaron del cielo, del tercer cielo, y está en las moradas celestiales. Ahí reside. Desde ahí orquesta sus mejores ataques, sus mejores de alguna manera piezas, las mueve de un lugar a otro. Desde allá está su cuartel general. Subiré al cielo del lado del norte. Ahí está su cuartel general. Y Él está dispuesto a estar tentándote. Y hermanos, si hay algo que admirar de Él es su perseverancia. De noche y de día. En tiempos de solaz y en tiempos de alguna manera de angustia. Siempre está sobre de uno. Por eso Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice la Escritura. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo pregunto. ¿Cómo podremos nosotros enfrentar esas cosas? Yo pregunto, ¿tú crees qué prueba ha de haber sido más difícil? Se le mueren los hijos a Job, de repente le quitan todas las propiedades, pero al final la esposa, ¿todavía crees en Dios? Maldícelo y púdrete. Ay, hermano, pues era el tiro de gracia, ya mínimo que tu ayuda idónea. Aquí estoy, viejito, aquí no te preocupes, aquí yo estoy contigo. Pero al final ella misma te da la puñalada trapera. Yo te pregunto, ha de haber sido muy difícil, ¿no es cierto? Esas cosas pueden pasar en la tierra, hermanos. Y uno tiene que estar consciente de que somos casas espirituales. Y de acuerdo a lo que dijo Jesús en Mateo 7:25 en este caso, que el que oye y hace de acuerdo a lo que dice la leche espiritual no adulterada, es el que va a poder resistir. Nadie más. ¿Sí me explico? Nadie más. De ahí en fuera aquí no es cuestión de abolengo, no es ni siquiera cuestión de cuánta experiencia tengas o qué tanto conozcas, no, aquí es cuestión de que oigas y hagas, nada más. Obedece, sacrifica, perdona, ama, ve la segunda milla, de alguna manera sufre el agravio, sufre la afrenta, ve que de alguna manera Cristo gobierne, que Él gane, que Él reine, que no gane Él ni yo, que gane Cristo. Tiene que ser una mentalidad. De ahí en fuera, mis amados hermanos, yo pregunto, ¿Pablo era apóstol o no era apóstol? Revisa las Escrituras y es quien más escribió en el Nuevo Testamento. Y es un hombre que de alguna manera subió al tercer cielo. Para aquellos incrédulos, ¿quién ha subido? Pablo subió, oyó y vio, cosa que no les dado al hombre hablar. Y sin embargo, cuando lo cuestionaron como apóstol, prácticamente con humildad. Voy a ir con ustedes, quizás soy mínimo en el cuerpo, pero duro, tosco en la palabra, mas sin embargo estoy presto para poderles amar, servir, perdonar.
Ahí estaba el apóstol. Hermano, no era cuestionable. Pablo tenía casi todos los dones espirituales. Casi todos. Difícilmente encontramos en esta era alguien que pueda tener los dones, otros los niegan, otros dicen que ya no es, que ya no está. Bueno, a menos que haya quedado artrítico el Espíritu Santo y ya no haga eso. Pero el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces es muy importante. Edificamos habitación para que vengan cosas sobre nuestra vida. Nosotros es edificar, construir una morada, construir un hogar, un ambiente. Y dice ahí, y golpearon contra aquella casa espiritual, gloria a Dios, y no cayó. ¿Pero por qué? Porque sacrificó de acuerdo a lo que Dios había dicho. Dios les enseñó a los primeros habitantes de la tierra que sin sangre no se podían acercar. Y vemos un Abel que se acercó con lo más gordo y con un sacrificio de sangre. ¿Fue acepto su sacrificio o no? Así se hacen las cosas. ¿Te vas a acercar a Cristo? Me he de acercar sabiendo que soy indigno, pero que Él murió por mí. Se acabó. Pero vemos un Caín que se acerca como le da la gana, y obviamente al acercarse como le da la gana, siente la muerte espiritual. Y día a día se va muriendo espiritualmente. Y se llenó de coraje, se llenó de resentimiento, se llenó de envidia por causa de la prosperidad de su hermano. Y al final terminó desechado. Es el primer apóstata. Si tú revisas las escrituras de la primera iglesia, es el primero que expulsaron por apóstata. Entonces entendamos una cosa. Dice el siguiente verso, por favor, a punto de terminar, Mateo 7, en el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato. La traducción es necio, falto de sabiduría, sabio en su propia opinión, que también entendió una cosa, que él era una casa espiritual. ¿Somos casas espirituales o no, hermanos? Nosotros lo sabemos. Nosotros podemos percibir cuando algo se mueve espiritualmente. Dice, y este hombre insensato edificó su casa sobre la arena. Todo lo que no venga del consejo de Cristo es arena, azúcar y papel. Se desvanece rápidamente. El consejo de Cristo para Pedro es: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y quería edificar sobre la arena. 7 veces. ¿Qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Sobre la arena. Todo lo que no converja con lo que Jesús dice es arena. ¿Sí me explico, hermanos? Es muy importante. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender. Como casa espiritual ofreceremos sacrificios aceptos al Señor, de acuerdo a lo que dice 1 de Pedro 2. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Hoy me mandaron un mensaje y es la vida de una joven que va manejando y dice que de repente al ir manejando, ella sobre la carretera se empezó a poner turbio el ambiente. Y en ese momento dice que ella empezó a ver cómo se nubló y empezaron rayos, truenos y un ventarrón y se veía feo. Y empezaron los carros a orillarse y ella dijo: papá, iba con su papá, ¿me orillo? No, hija, sigue. Y los limpiaparabrisas estaban así y ella siguió avanzando. Y más adelante se puso más tensa la cosa y los limpiaparabrisas estaban con más velocidad. Papá, ¿me orillo? No, hija, sigue adelante. Más adelante ella vio que hasta los trailers se estaban orillando. Papá, se están orillando hasta los trailers, me orillo. No, hija, sigue adelante. Dice, ella siguió adelante manejando. El ventarrón, la tempestad, los rayos, los truenos, todo, la neblina se cernía sobre ese lugar y ella estaba casi pegada al parabrisas. Padre, me orillo. No te orilles, sigue adelante. Dice que cuando ella siguió, ¿por qué quieres que siga adelante? Porque después del ventarrón va a venir un día soleado. Dice que cuando ella siguió avanzando, más adelante no había tal ventarrón. Estaba el sol pegando en su esplendor. Dice, ahora sí, bájate, camina y disfruta el ambiente. ¿Pero por qué quieres que ahora me baje cuando ya no hay peligro? Bájate para que veas a todos los que se quedaron cuando estuvo la tormenta. Ellos se quedaron en su tormenta. Tú, como seguiste avanzando, saliste de ella. Una cosa debes de entender. Si eres una casa espiritual, tienes que ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios. Porque dependiendo de lo que tú sacrifiques es lo que haces que baje y que te influencie. O te desanima o te motiva.
O te lleva a consagrarte, o sencillamente te truena como religioso y te deja varado a un lado del camino. Hermanos, lluvia, viento y río están reservados para todos ustedes juntamente conmigo. Pero solo los que sacrifiquen de acuerdo a lo que Dios dice son los que van a resistir. Pocos son los que llegan. Póngase sobre sus pies, terminamos. Tenemos que tomar una actitud de fe, una actitud de obediencia, sabiendo que Jesús está para ayudarnos y que Él no nos va a dejar. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor y somos casas espirituales. En nuestro lado espiritual somos habitación o del Espíritu del Señor o de espíritus inmundos. Y cada vez, cada día, en cada momento se nos permite ofrecer sacrificio, que sería el equivalente a ofrenda. Hacer algo, tomar decisiones que van a repercutir. De acuerdo a lo que sacrifiques es lo que vendrá. Cada vez, Señor Jesús, que miro tu obra en mí y me acuerdo que en una cruz diste tu vida por verme feliz. La felicidad que ahora con otros puedo compartir y poder mirar al cielo con la esperanza de verte venir y ser levantado, ser consolado por ti, Jesús, postrarme ante ti y ser levantado, con cada uno de mis hermanos unidos al fin. Gracias a Dios, porque su promesa es verdad y Él cerca está. Gracias a Dios, porque su promesa es verdad y Él cerca está. No es cosa ligera sentarse al frente del cajón. No es cosa sencilla darle un clic a un lugar prohibido en la web. No es cosa ligera, son ofrendas, son sacrificios que van a traer tal influencia. Platiqué con un hombre, se acercó a mí, me dijo, me urge hablar con usted. Amén. Me dijo, presta atención, estoy preocupado. Cuando estoy en el trabajo, en mi cuarto, de repente veo como sombras que pasan rápidamente. Siento que algo me murmura en el oído. No lo dudé dos veces, no lo pensé. Le dije una pregunta. ¿Estás viendo pornografía? Me volteó a ver. Se ruborizó. Me dijo, no voy a engañarte, no voy a mentir ante el Señor. Aunque lo quieras hacer, tienes toda la evidencia de alguien que está sacrificando a otra cosa, menos al Señor.
Y él dijo, he estado viendo pornografía. Ahí el resultado. Dependiendo lo que sacrifiques es lo que te llena. Es lo que habita dentro de ti, porque somos casas espirituales. Sacrifica rencor y pronto tendrás un espíritu homicida en tu corazón. Sacrifica indiferencia y pronto tendrás un espíritu de confusión dentro de ti. Dependiendo lo que tú sacrifiques, es lo que vendrá a tu vida. La vendedora de púrpura adoraba a Dios y guardaba respeto por su día. En obediencia pronta se bautizó. El viejo Simeón era un hombre justo que hacía sacrificios de justicia y muy misericordioso, muy piadoso. El Espíritu vivía dentro de él. Y se levantado, con cada uno de mis hermanos unidos al fin. Y se levantado, ser consolado a ti, oh Jesús, postrarme ante ti. Gracias a Dios, porque su promesa es verdad y él cerca está. Gracias a Dios, porque su promesa es verdad y él cerca está. Adelante, iglesia. Sacrificad al Señor sacrificios aceptos en el nombre de Jesús. El pecador, el desobediente, que hoy haga sacrificios de arrepentimiento, que hoy pueda ponerse a cuentas con su Señor, para que el poder del espíritu inmundo pueda ser roto. Hoy, en el nombre de Jesús, no retardes. Comienza a hacer lo que es correcto. Deja de estar escuchando esa música infernal. Deja de estar viendo esos programas lascivos, inmundos, que se burlan de los 10 mandamientos. Comienza a sacrificar justicia, rectitud, misericordia, y el Espíritu vendrá sobre de ti. Es inevitable, Él vendrá, porque le estás preparando un lugar para morar. Padre, en el nombre de Jesús, recibe nuestro sacrificio en esta noche. De acuerdo a tu buena voluntad y a la prescripción de tu palabra, dijiste que tú no despreciarías un corazón humillado, un corazón entristecido. Por favor, hoy, Señor, observa tal corazón, perdona sus pecados, llénalo de tu espíritu y llévalo hasta el final. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Amén.